¿Sí? Sí, sí se ve y sí se escucha. Listo, vale, perfecto, gracias. Ahí, entonces, ya creo que está grabando, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy nos tocaba lo que es calcio. Este tema se ve también en endocrinología y, o sea, pues algunos profesores, yo en personal no lo vi, pero se aprende también esta materia, ya vamos a ver por qué. Porque es que precisamente tenemos órganos que regulan el calcio en el cuerpo, vienen siendo el hueso, el intestino y los riñones, como principalmente pues en los riñones lo vemos en nefrología, ¿sí? Entonces, nosotros adquirimos por la ingesta de calcio que pasa por nuestro tracto digestivo, se absorbe esto, ¿sí? Y eso va a contribuir acá ya en el espacio extracelular y el calcio también se utiliza por las células y todo el cuento. También el depósito del calcio va a ser en el hueso. Entonces nosotros sabemos que la gran mayoría, es decir, casi todo el calcio está depositado dentro de los huesos. Sí, a esas son las reservas. Únicamente el calcio en el líquido extracelular representa el 1% de todo el calcio del cuerpo. Y a partir de eso también para eliminar el calcio va a ser por medio de la orina, ¿sí? O de las heces también. Entonces, los reguladores que contribuyen a esto viene siendo la PTH, la vitamina D, el FGF23 y la calcitonina. Ahorita vamos a explicar después qué es cada uno de ellos. Y pues aclarando bien esta distribución del calcio, venimos diciendo que el calcio tenemos el intracelular, que es la gran mayoría está depositado o está cumpliendo alguna función, y el extracelular, que es el que vamos a tratar más, ¿sí? Entonces, el calcio extracelular, vamos a tener el que está unido a proteínas, que es el 45%, y otro porcentaje que está como calcio iónico o formando complejos. Lo que nos importa a nosotros es este que está iónico, se refiere al calcio que pues, es una gran proporción, es que está libre, ¿sí? El que es, el calcio iónico ionizado es el libre. Y el calcio unido a proteínas es un calcio que principalmente se une a la albúmina y representa más bien el calcio total, ¿sí? También algo a recalcar muy importante es que la acidosis causa hipercalcemia, ¿sí? Y la alcalosis causa hipocalcemia, ¿sí? Lo mismo que básicamente como veíamos con potasio, que acidosis, hipercalemia, alcalosis, hipocalemia, aquí es básicamente igual. La acidosis asocia a hipercalcemia y la alcalosis a hipocalcemia. Eso no, por favor, no lo olvidemos. Y para esta regulación que también es muy importante para comprender todo en sí, la PTH o HPT, que es la paratormona, la hormona paratiroidea, va a tener tres, y aquí falta una más, en realidad cuatro funciones en específico, ¿sí? La primera y la gran más importante, la importante por mucho más, viene siendo la que aumenta la resorción ósea. La resorción ósea es sacar calcio dentro del hueso, ¿sí? Esa es la resorción ósea, para sacarlo al líquido extracelular cuando necesita calcio. Eso es lo primero que hace la hormona paratiroidea, la gran función principal. También aumenta la reabsorción de calcio por vía renal, ¿sí? Y también disminuye la reabsorción de fosfato por vía renal. Todo esto va a contribuir a que el calcio aumente en el plasma. Además de esto, pues vamos a ver que hay otra función después, pero en general enfatizar en esto, que cómo aumenta la reabsorción de calcio en el riñón lo hace, como vemos en esta imagen. Aquí está el túbulo proximal, asa de Henle, tubo distal. El calcio, por medio de la PTH, actúa en el túbulo distal. ¿Sí? Aquí la imagen para que no nos podamos olvidar nunca, nunca, nunca. Eso nos tratan de confundir, pero no. Es decir, el túbulo distal aumenta la reabsorción, la hormona paratiroidea actúa ahí. El calcio normalmente se absorbe en gran mayoría solito, sin la PTH, en el túbulo proximal, como la mayoría de iones. Y en cuanto al fosfato, el calcio lo que hace es aumentar disminuir, perdón, la reabsorción de esta, es decir, una acción fosfatúrica hace que se elimine más en orina por medio de la PTH, que lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de fosfato, ¿sí? En el túbulo proximal, como vemos aquí.
Aquí esto para que no nos olvidemos entre proximal y distal, ¿sí? En el calcio en el distal, el fosfato en el proximal. Después tenemos la vitamina D, que también le van a decir pues 1,25 hidroxicolecalciferol, que viene haciendo el calcitriol en sí, calcitriol o vitamina D. El calcitriol es la forma más potente, la forma activa más potente de la vitamina D, entonces vamos a utilizarlos como si fueran en sí sinónimos, ¿sí? Esta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer aumentar la resorción ósea también, pero en mucha menor medida que lo hace la PTH, aumentar la absorción de calcio por vía gastrointestinal, esa es la diferencia con la PTH también, lo hace indirectamente, no lo hace directamente, es decir, la PTH primero activa la vitamina D y después va a hacer que la vitamina D aumente por vía digestiva, ¿sí? La absorción de calcio. También la reabsorción de calcio por el riñón lo hace la vitamina D y disminuye la síntesis de PTH, es decir, la inhibe. Todo esto contribuye a que aumente el calcio en plasma. Y otro importante que es el FGF23, viene siendo el factor de crecimiento fibroblástico 23, tiene que ver mucho con el metabolismo del fósforo, aunque el tema no es fósforo, el calcio, el fósforo y el magnesio son iones que están muy estrechamente relacionados y para comprenderlos bien, pues para comprender bien estos, vamos a ver que si es que aumenta el fósforo sérico, va a aumentar el FGF23, ¿sí? Entonces el FGF23, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la PTH, va a disminuir la reabsorción renal de fósforo, quiere decir absorción fosfatúrica, y disminuir al calcitriol, ¿sí? A la vitamina D. A su vez, el calcitriol, como ya vemos aquí, pues hace todas esas funciones. Entonces, también recordar eso. Y la calcitonina, el último regulador de eso que estamos viendo acá, la calcitonina es, como lo coloqué, básicamente lo opuesto a la PTH, hace lo opuesto en su gran mayoría. Es decir, aquí tenemos el nivel de calcio normal. Si es que el calcio está bajo, actúa la PTH porque es el que va a hacer que aumente, ¿sí? Pero si el calcio está alto, el que va a hacer que disminuya, ¿sí? Porque no es suficiente con inhibir la PTH para que disminuya, va a ser la calcitonina. Entonces la calcitonina se secreta también, igual que la PTH de la hormona paratiroidea, por otras células obviamente, pero estimula el depósito de calcio en los huesos. La PTH lo que hacía es estimular que haya la resorción ósea, que el calcio salga de los huesos. La calcitonina hace que se reabsorba menos por el riñón y que se absorba menos por los intestinos, ¿sí? Entonces el opuesto, cuando nos acordemos de que la calcitonina es el opuesto. Y todo eso, esa imagen me gusta mucho, aunque está borrosa lastimosamente, pero pues es muy sintetizado todo. Finalmente, si es que disminuye el calcio y aumenta el fósforo, se estimula la PTH. ¿Por qué? Porque el fósforo porque la PTH tiene acción fosfatúrica, hace que el fósforo se elimine por orina y cuando hay menos calcio, la PTH va a hacer que aumente el calcio. Entonces, también de igual manera, cuando aumenta el calcio y aumenta el calcitriol, se inhibe la PTH. Y la PTH tiene las acciones sobre la reabsorción tubular de calcio en el túbulo distal, disminuye la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. Fosfato o fósforo, tomémoslo como si fueran básicamente sinónimos, no lo son, ¿sí? El fosfato viene siendo un fósforo con 4 oxígenos, por eso es PO4 es la fórmula, el fósforo es únicamente la P, pero por cuestiones prácticas se toma como si fueran sinónimos, ¿sí? Porque es la forma en la que está dentro del cuerpo en forma de fosfato, ¿sí? Pero por la dieta se obtiene como fósforo. Entonces, eso es lo que hace acá. La PTH aumenta el calcitriol y al aumentar el calcitriol aumenta la absorción intestinal de calcio y de fósforo también. Eh, Él también va a activar en los huesos los osteoclastos, ¿sí? Los osteoblastos son los que sintetizan, osteoclastos son los que destruyen, entonces los osteoclastos son los que aumentan la resorción ósea y al mismo tiempo aumentan la resolución de fosfato porque están los dos en la fase mineral del hueso, en eso de los cristales de hidroxiapatita y toda la vaina,
pero es decir, se depositan iguales cuando se estimula el uno, el otro también, pero no en todas las ocasiones, ¿no? En especial en el hueso y en el intestino. Esto de aquí lo vamos a explicar aquí en otra imagen, ¿sí? Viene el concepto muy práctico. ¿Qué pasa cuando el calcio sérico, que es normalmente el calcio total, de 8,5 a 10,5, todo lo que sea menos de 8,5 es hipocalcemia, todo lo que sea más de 10,5 es hipercalcemia. Si es que está bajo, la respuesta del cuerpo, ¿cuál va a ser? Inactivar los receptores de calcio, ¿sí? Va a aumentar la hormona paratiroidea, la PTH, aumenta cuando disminuye el calcio, claramente, para aumentar esta. También la PTH indirectamente lo que hace es activar la 1-alfa hidroxilasa, la hormona que activa la vitamina D, el calcitriol, ¿sí? Y a esta va a hacer que se aumente la absorción intestinal y esto va a hacer que aumente los niveles de calcio, ¿sí? Y también pues va a disminuir la fracción renal de excreción de calcio, es decir, el calcio no se puede dar el lujo de perderse más, tiene que ahorrarse y no se puede eliminar del cuerpo, entonces se inhibe esa fracción de pérdida renal. Por otro lado, cuando aumenta el calcio, lo que va a hacer es disminuir la paratiroides, la hormona paratiroidea, la PTH se va a inhibir, la calcitonina, como ya dijimos, aumenta porque es el opuesto a la PTH, disminuye, con esto disminuye la 1-alfa hidroxilasa, ¿sí? La síntesis de esta, no se activa la vitamina D y no se absorbe por vía intestinal. Entonces el calcio disminuye en sangre porque está mucho. Y también aumenta la secreción renal de calcio, es decir, hipercalciuria cuando hay hipercalcemia por lo general. Entonces, en estas preguntas que tenemos aquí, la primera nos dice lo que yo siempre les he recalcado, que muchas veces, pues, es decir, la pregunta siempre está ahí la respuesta. Nosotros tenemos que mentalizarnos para que nos vaya más bien que la respuesta está ahí y nosotros la sabemos. Y después del conocimiento, lo demás es como quien diría malicia indígena o viveza criolla, que viene siendo la siguiente manera. Nos dice estos, señale lo correcto entonces. La hipomagnesemia grave induce resistencia ósea al efecto de la PTH. Esa es la primera. La hiperfosfatemia causa hipocalcemia por disminución de la síntesis de calcidiol. La hipermagnesemia grave produce hipercalcemia por aumento de la secreción de PTH o los calcimiméticos, sí, que son los que se usan a largo plazo en tratamiento de hiperparatidismo y toda la vaina. Disminuye la sensibilidad del sensor receptor de calcio, inhibe la PTH. Aquí vamos a ir descartando, ¿sí? Entonces, por antónimo, dice la causa de hipocalcemia por disminución del test de calcidiol. Yo nunca les he dicho calcidiol, es el calcitriol. Entonces, por ahí va el antónimo, ¿sí? Entonces, bueno, la hipercalcemia, aquí no es hipercalcemia, es hipocalcemia. Claro, cuando hay hipocalcemia, aumenta la PTH, no al revés. O también podríamos decir que, por ejemplo, no sería hipocalcemia, sino que ponerle más bien el antónimo aumento, disminución. ¿Sí? Esos serían los errores en estas frases. Entonces, quedaría así, las dos descartadas. Los calcimiméticos, aunque no sepamos bien si se disminuye, pues yo diría no, probablemente sea que aumentan. Y la respuesta correcta con esto y con la explicación anterior, pues claramente sería la A, ¿sí? La hipermagnesemia grave induce resistencia ósea al efecto de la PTH. Claro, la hipermagnesemia, aunque no nombramos el magnesio en sí, descartando todas, ya quedaría esta, ¿sí? Pero el magnesio básicamente, para tener una idea general, lo que hace es disminuir la excreción renal de fosfatos, es inhibir la PTH, sí, inhibe la PTH en sí. Sí, igual que cuando aumenta el calcio, cuando aumenta el magnesio también se inhibe. Después tenemos que la PTH, señale lo correcto, viene siendo, aumenta la reabsorción proximal de fósforo. Eso es lo que yo expliqué con la gráfica ahí, sería distal, ¿sí? Muy fácil. Espere. Aumenta la reabsorción proximal de fósforo. No,
Mentira, no mentira. Sí era la distal. Aquí sería inhibe. Inhibe es lo que estaba mal. La FGF23 estimula su síntesis, la de PTH, no. La FG23 lo que hace es inhibir, ¿sí? Como mostramos aquí, cuando aumenta la FG23 disminuye la PTH, ¿sí? Es una de las acciones. Entonces, eso es lo que hace. Hipofosfatemia inhibe su síntesis. Ah, listo, pues acabamos de ver eso aquí. Indirectamente, pues, hipofosfatemia. Si aquí la hiperfosfatemia disminuiría su síntesis, la hipofosfatemia inhibe su síntesis, pues vamos a ver. Pero dice hipercalcemia estimula su síntesis, sería hipercalcemia inhibe su síntesis. Pues que también necesitamos el conocimiento en sí y saber cuáles son los antónimos que están mal, ¿sí? Pero aquí la correcta era la hipofosfatemia, inhibe su síntesis. Cuando hay poco fosfato, si la PTH lo que hace es eliminar más fosfato por la orina en el túbulo proximal, inhibe la reabsorción, como vimos aquí, entonces se eliminaría más. Y si el fosfato está bajo en sangre, pues no nos podemos dar el lujo de eliminar más. Y tendría que ahorrarse. Esa es la idea. FGF23 regula los valores de fósforo sérico y calcitriol, no lo sé, ¿sí? Señala lo correcto sobre factores del calcio, listo, esa no lo sé. La calcitonina aumenta la actividad de los osteoclastos, no, yo dije que la aumenta, PTH aumenta la actividad de los osteoclastos, sí, que es lo opuesto. U otra forma de verlo también podría ser perfectamente que la calcitonina en realidad sí disminuye la actividad de los osteoclastos, porque hace que se estimule el depósito, no la resorción ósea, ¿sí? El depósito de calcio en el hueso. La PTH disminuye la reabsorción distal de fósforo, no, esa sí es la que estaba mal, perdón, esa es la proximal, ¿sí? La proximal. Entonces, como ya les digo siempre, antónimos. Y la PTH aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo proximal, es en el distal. Tal cual vimos en la imagen de acá arriba, ¿sí? Cuando actúa el calcio en el distal, el fosfato en el proximal, nunca al revés. Con eso en mente, podemos avanzar a este siguiente punto, ¿sí? Con esto se pueden resolver casos perfectamente. Aclarar que el calcio sérico total, como yo les dije, es de 8.5 a 10.5. Esto es en miligramos de litro. En milimoles, por si acaso, sería 2.12 a 2.62 aproximadamente. Este calcio sérico total requiere una confirmación, ¿sí? A la primera no se puede decir que es un dato fiable. ¿Por qué? Porque mucho está unido a proteínas. Si varía, aumentan las proteínas, disminuyen, daría unos resultados de no creer, posiblemente. El que sí es la fracción libre y nos va a ser más específico es el calcio ionizado, ¿sí? O calcio iónico. Este generalmente es de 1.16 a 1.31. Yo les recomiendo aprenderse únicamente, como yo hice yo, de 1.1 a 1.3, ¿sí? Y sería en miligramos de litro de 4.65 a 5.25. Aquí, ¿por qué invertí esto de las unidades? ¿Sí? Porque no sé por qué, pero pues sí, eso se da en los casos como en milimoles litros, cuando vean ionizado, en la mayoría de veces, casi nunca se da en esto, en cambio este sí se da de estas unidades, ¿sí? Entonces yo les recomiendo aprenderse esas de acá. El fósforo es de 2.5 a 4.5. La manera que yo lo recordaba era disminuirle uno a los valores de el potasio, ¿sí? Entonces 2.5 a 5.5. El magnesio es de 1.7 a 2.2. La PTH típicamente es de 15 a 65. La albúmina, aquí como ya hemos dicho varias veces, es de 3.5 a 5.4, o pues sería 5.5. No habría mucha diferencia, pero pues ese sería el rango. Pero en general, ¿sí? Se dice que con el calcio tenemos que considerarla un promedio de 4. Debería ser más de 4 en sí. Si está entre 3.5 y 4 no habría mucha diferencia, pero ¿qué sucede? Hay una corrección de calcio para la albúmina en estados de hipocalcemia. Eso quiere decir, básicamente,
no sé si recuerdan, en trastornos de el sodio, hacíamos una corrección del sodio para la glucosa, aquí hacemos una corrección del calcio para la albúmina, ¿sí? Porque mucho está unido a la albúmina. Esto únicamente se hace si es que nos dan el valor de calcio sérico total, claramente, porque requiere confirmación y todo. Entonces, el calcio iónico no necesitaría esta corrección porque es el calcio libre. ¿Cuándo se aplica esa fórmula? Cuando nosotros vemos que la albúmina es menor a 3,5 o 4 en sí, o sea, ahí lo dejo entre ustedes. Yo lo que haría personalmente es si es que está menor a aproximadamente 3,6, ¿sí? Y más otros datos de los casos clínicos la corregiría, si no, no. Si está a 3,9, 3,8, por ejemplo, yo no la corrijo. Sí, pero la fórmula, como vemos acá, es 4 menos albúmina, nos dice que tomando en referencia el 4. Si es que ese es el caso, aplicamos la fórmula, pero si es mayor de eso o está normal albúmina en esto, no la aplicamos. Según el resultado que nos dé, analizamos si es que el calcio sigue bajo, si es una hipocalcemia verdadera o el calcio es normal. Por ende, un ejemplo rápido de eso, ¿cómo sería? Eh, calculador, ¿cierto? Calculador. Tenemos un calcio que nos dice que está aproximadamente, pongámosle ahí, 7 no, 8 ¿sí? 8 o 7,9. Pero yo creo que tenía un caso por acá, pero no sé si lo vemos después. O sea, más bien hagámoslo después con un ejercicio que yo tenía ahí, un ejemplo, ¿sí? Luego les mostraré. La hipocalcemia, entonces, ya como el primer trastorno que vamos a ver, y teniendo en cuenta estos datos, vendría siendo así. La etiología de la hipocalcemia sería la disminución de la resorción ósea, ¿sí? La disminución de la absorción intestinal de calcio, es decir, el calcio ni se puede sacar de los depósitos del hueso y ni se puede absorber por la dieta. Eso causa hipocalcemia. En especial hay una patología que viene siendo la deficiencia de vitamina D, que cuando no hay vitamina D pues no se absorbe ni el calcio ni el fósforo. Entonces se llama osteomalacia en general. Cuando es osteomalacia en niños se llama raquitismo. Y la osteoporosis, pues es otra cosa, es la fragilidad de los huesos que van a escuchar mucho también, pero tiende a ser en personas mayores, adultos mayores. Entonces, tenemos los signos y síntomas de hipocalcemia, la aguda, el aumento de excitabilidad muscular, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con hiperreflexia, básicamente, parestesias, convulsiones, laringoespasmos, tetania. Y en la crónica va a ser trastornos un poquito más graves, ¿sí? Las cataratas, el edema de papila severa, bueno, aquí también la tetania es muy grave en la aguda. El edema de papila únicamente cuando es una crónica severa. La calcificación ectópica de ganglios basales, muchas calcificaciones, parkinsonismo y demencia. Y característicamente en el electrocardiograma, aunque hay muchas otras, lo principal que el QT se prolonga, el intervalo QT en la hipocalcemia se prolonga. Y en el examen físico está el signo de Chebostek, yo me acuerdo por chick, que en inglés es la mejilla, no es un poquito al lado de la mejilla, debajo de la 100 se golpea y hay una contracción ipsilateral de los músculos faciales, ¿sí? Pero tiene muchos falsos positivos, el 10% de personas sanas lo pueden tener, sería un signo clásico de hipocalcemia, muy clásico. Y el otro es el signo de Trousseau. Sí, el signo de Trousseau, yo me acuerdo por T, de tensión. Entonces, un espasmo del carpo tras inflar durante 3 minutos el manguito a 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica. Eso quiere decir que cuando hacemos esto, el paciente va a hacer un reflejo de que va a levantar la calcio, va a flexionar la muñeca. Entonces, para el diagnóstico, tenemos que se disminuye el calcio en sangre, el calcio extracelular. Lo primero, como ya dijimos, asegurarnos de que esa medición sea real. Si es el calcio total, habría que ver si es ajustarlo para albúmina, sí o no. Si es que no, pues él no tiene trastorno del calcio. Si es que sí, sigue bajo, aún así, aunque corregimos para albúmina, vemos cómo está el magnesio. ¿Sí? Entonces el magnesio, si es que está bajo, determinamos cuál es la causa del magnesio, igual que con el potasio. Entonces la hipomagnesemia va a hacer que siga existiendo hipocalcemia. Tiene que corregirse primero esta. Y también cuando el calcio está normal,
pues veremos, si es que el magnesio está normal, perdón, vemos cómo está el fosfato o el fósforo, ¿sí? El fósforo, si es que está alto, vemos cómo está la PTH. Si es que está bajo, vemos cómo está el calcidiol y el calcitriol. Por este lado, si es que el fósforo está bajo, vemos el calcidiol está bajo también. Es culpa del calcidiol más bien. Eso puede ser por algunas drogas o por que el paciente es desnutrido, ¿sí? O que no absorbe mucho. O también que si está el calcitriol normal o el calcitrol está bajo, puede ser un raquitismo tipo de vitamina D dependiente de tipo 1, ¿sí? O enfermedad renal crónica, ese no le hagan mucho enfermedad renal crónica, ya digo por qué. Y si el calcitriol está alto, pues es un raquitismo tipo 2. Esto no importa mucho en sí, estos de acá. Lo que sí les he señalado, como siempre, es estos dos de acá, los que más se preguntan, los que más importan. ¿Sí? Hipocalcemia con fósforo alto. Si es que el fósforo está alto, se estimula la PTH, ¿verdad? Y, es que y también si es que siempre si es que el calcio está bajo, también se estimula la PTH. Por ende, si es que la PTH está baja, viene siendo un hipoparatiroidismo, ¿sí? No hay PTH, no hay calcio, es porque no hay estimulación, no hay resorción ósea, entonces hipoparatiroidismo. Y si es que la PTH está elevada, puede ser por un tumor, un síndrome de lisis tumoral, perdón, por un pseudo hipoparatiroidismo o más importante aún y más común, una enfermedad renal crónica, ¿sí? Recordemos cuando vemos este tema que el filtrado debería ser para esto entre menos de 45 aproximadamente. Aquí pues voy a abrir esta para que entiendan de qué estoy hablando, pues este sí, yo creo que vamos a usarlo un poquito, me parece importante esta acá. ¿Hasta ahí de pronto tienen alguna pregunta? O algo que no se comprendió tal vez o quieran que repita. Bueno, entonces lo que les decía es precisamente, ¿sí? Si recuerdan esto, enfermedad renal crónica, complicaciones, osteominerales, como quieran decirles, G3B. G3B es cuando es de 44 a 30, entonces menos de 45. Ahí tenemos hipocalcemia y su respectivo hipoparatiroidismo secundario. No, aquí está mal, perdón, que pena, es hiperparatiroidismo secundario. Uy, era una compensación cuando hay una hipocalcemia, ¿sí? La compensación es esto. Y la hiperfosfatemia también cuando hay minerales, entonces, Disculpa. en menos de 45, lo que le explicaba ahorita. Y ahí, pues tener otra forma de verlo, a mí me gustaba más prácticamente, es más sencillo. Fijémonos en lo que se ha señalado, por favor. Tenemos la PTH baja en cuestiones de hipoparatiroidismo, como resumen de cómo llegamos aquí por algoritmo a este lado. La Fran, PTH baja, el calcio, pues obviamente bajo, como en todos, está hablando de hipocalcemia. El fósforo sérico va a estar elevado, sí, el fósforo elevado. El magnesio va a estar normal, la vitamina D normal, la creatina normal, el resto todo normal, sí. Y lo otro importante viene siendo la enfermedad renal crónica, que es este que está acá. La PTH está elevada, el calcio corregido está bajo, sigue siendo bajo, pues claro. El fósforo sérico está elevado, el magnesio está elevado también, o normal también, como estaba acá. La vitamina D está, pues aquí la 25 vitamina D está normal o baja, y el calcitriol en sí está bajo, ¿sí? Eso es lo como se distinguiría, y como yo lo explicaba antes, no sé si me comprendí bien, pero la enfermedad renal crónica causa hipocalcemia, ¿verdad? Y cuando hay ese estado de hipocalcemia, especialmente por enfermedad renal crónica, va a haber consecuente un hiperparatiroidismo secundario para corregir ese estado de calcio bajo. Es un estado que tendría hiperparatiroidismo secundario, en especial cuando es todavía leve, no cuando es grave en sí, ya tendría que ser hipercalcemia, pero cuando es leve, moderado, vendría siendo igual estas características de enfermedad renal crónica. Vale, entonces, en este caso no sé si me puedes ayudar de pronto, Johnny, a leerlo, por favor, no sé si estás.
O Sol, ¿me puedes ayudar leyendo este caso, por favor? O Camila, si pueden. Sí, pero no estás compartiendo como que la pantalla donde está el caso. ¿No estás viendo mi pantalla? No, No, jurámelo. estás como en el escritorio, o sea, esta otra pantalla. Ah, pero si estabas viendo ahorita toda la pantalla de ese tiempo. No, te estaba diciendo, pero creo que no me escuchaste. No estabas viendo la pantalla, pero o sea, a mí me parece que estaba compartiendo. No, sí se está compartiendo, sino que estabas compartiendo no la de la presentación, sino, no sé, la del Finder, creo. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Hace un ratito, no sé, unos 2 minutos. Ay, disculpa. Ahí pues voy a resetear esto. No sé si ahí de pronto ya. Sí, ahí está como factores de progresión de la enfermedad. Listo. Aquí, ¿ya miras el caso? Sí, Espérate, y antes de eso, ¿hasta dónde viste? eso sí vi. ¿Y esta la vieron? Sí. Ah, esta sí la vieron. Ujú. Vale, listo. Entonces, genial. Yo les voy a enviar esta por aquí al grupo. Y van a ver que teniendo esto en cuenta, pues los casos que nos puedan aparecer es muy fácil responderlos con eso. Las que sirven para estas dos serían eh, las que acabo de enviar. De pronto les llegaron. Si me puedes avisar, porfa. Sí, ahorita. Genial. Entonces, a ver, yo voy a leer rápidamente para mostrarte cómo varía eso. Entonces, ahí me ayudas con la respuesta, porfa. La primera opción dice redistribución debido a la acidosis. La segunda opción dice enfermedad renal crónica. La C dice relacionada con alteración de magnesio. El D dice hiperparatiroidismo primario. Entonces, la acidosis metabólica y PTH tiene 820 picogramos mililitro. ¿Cuál es la causa de alteración del calcio? Como yo ya leo esto, pues yo ya me hago una idea, si es que tenía eso en mente antes, de que está hablando de hipocalcemia. Entonces voy a ver, busco cuándo está el calcio. El calcio está en 7,9 y tiene un fósforo en 6,1. El potasio pues está también alto, el magnesio está normal, y ahí sí ya leemos el caso. Dice un hombre, 60 años, tuvo hipertensión. O sea, yo hasta ahí ya tengo una idea de lo que es, no sé si ustedes también. Pero pues para complementar, el paciente tuvo hace 6 meses una creatinina de 3,2, acude a nueva valoración con siguientes exámenes. Tiene creatinina de 3,7, filtrado glomerular de 22, la urea está elevada, es muy elevada, y lo de esto ya vimos. Entonces, hasta eso, Camila, ¿de pronto tienes alguna idea de cuál podría ser la respuesta y con los algoritmos y todo? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escucho. ¿Cuál crees que responderías tú? O sea, teniendo en cuenta el algoritmo especial, ese último que vimos, y con los datos. O sea, los valores los entregué yo, ¿te acuerdas? Entonces, el fósforo es de 2,5 a 4,5, creo que era. Entonces, sí, 2,5 a 4,5. El calcio está a menos de 8,5, está abajo, ¿verdad? El fósforo está elevado. El magnesio está normal. Y con eso, pues, ¿tú qué responderías? Mm, Según esto, puede ser hipoparatiroidismo o... Ah, no, eso no hay.
Disculpa. Em, Dale, tranquilo, está cerquísimo, está cerquísimo. ¿No? O sí. Si no me dices, pues ya la respondo yo, no importa. am, O dale, así, si quieres, pues andate por cualquiera y ahí la analizamos. o Pero, sea, la única que veo aquí es la de enfermedad renal crónica. exacto, sí, las demás son puro cuento. Esa es la respuesta. Bien. No, sí, dale, genial. Pues nos pueden preguntar cualquiera en realidad, aunque las más preguntadas, como yo les dije, son estas dos de aquí. Algo que de pronto se me escapó decirles es, claro, no confundir hipoparatiroidismo con hiperparatiroidismo, ¿sí? El hiperparatiroidismo secundario, como les decía, está relacionado con la enfermedad renal crónica. Es una compensación a este estado de hipocalcemia grave, ¿sí? Y el hipoparatiroidismo, es decir, no se produce la hormona paratiroidea, la PTH, es muy asociado a trastornos como pueden ser la resección de la tiroides, ¿sí? Cuando hay cáncer de tiroides o cuando hay pues estados de hipertiroidismo, les hacen una iatrogenia, ¿sí? Esa es la iatrogenia, le sacan la tiroides y como no se produce, no hay tiroides, pues no hay quien produzca la PTH, obviamente. Entonces está muy asociado a esas cirugías de tiroides y tiroidectomías que se llama, perdón, ¿sí? La respuesta es enfermedad renal crónica. Además, los datos que decíamos ya tiene un filtrado que podría causar esto, está a menos de 45. Si es que fuera un filtrado más de 45, tendría que haber una de esas opciones de acá. Si no, podría ser esta. El hiperparadismo primario, como ya dijimos, es un distractor, es el secundario el que se asocia a esto. Alteración del magnesio no, porque dijimos que está normal y es redistribución por la acidosis, no nos dice que tenga acidosis. Muchas gracias. De resto, a ver qué podemos decir, el tratamiento de la hipocalcemia viene siendo la hipocalcemia, tomar en cuenta para esto, también hipercalcemia vamos a ver, pero especialmente cuáles son los valores, ¿sí? Si está menos de 45, ya dijimos que el total sería hipocalcemia. Teniendo en cuenta eso, leve cuando está entre 8.4 y ha bajado hasta 7. Todo lo que sea menos de 7, eso ya es grave, ¿sí? De 8.4 hasta 7, eso es leve todavía. Y sería por si acaso menos de 1.1 si ese es el calcio ionizado o calcio iónico. Ahora bien, con estos datos, tenemos que ver si el paciente tiene síntomas, que lo explicamos antes, o si no tiene síntomas. Esto es un resumen mega o sea, yo creo que sí me tardé en razonarle y todo, pero ustedes no les van a dar esto de esta manera, les van a dar unos algoritmos que a mí aunque me gustan los algoritmos, no eran buenos, no se dan mucho a comprender, entonces aquí está todo sintetizado, con esto pueden sacar cualquier caso clínico del tema. Vamos a ver, entonces, el calcio, hipocalcemia leve, sin síntomas, no tiene síntomas, damos calcio por vía oral, ¿sí? Porque no es algo grave como podemos evidenciar. Entonces, carbonato de calcio es lo que se da con vitamina D vía oral, que es calcitriol. Así vienen las pastillas, algunas vienen juntas incluso, los preparados. Y después, algunos, pues, elecciones podrían dar tiazidas, ¿sí? Porque dicen que va a aumentar también pues mucho el calcio, pero pues a veces se da, a veces no las tiacidas. Recordando que cuando vimos este tema de generalidades de nefrología, nosotros explicábamos, a ver, eso creo que sí voy a enfatizar un poco acá. Las únicas que hacen que aumente el calcio, ¿sí? Como vemos acá, disminuye la excreción urinaria de calcio, son las tiacidas, ¿sí? Las tiacidas que actúan en el túbulo distal. Todas las demás, todos los diuréticos, lo que van a hacer es aumentar la excreción de hidrogenio, excepto pues los ahorradores de potasio, obviamente. Y listo, eso es lo que hay que saber básicamente de diuréticos, aquí todo resumido. Ahora bien, si es que hablamos de hipocalcemia leve con síntomas, si tiene algún síntoma en el caso clínico, nosotros damos un bolo o una ampolla, es lo mismo,
Sí, es decir, damos enseguida, le pasamos intravenoso gluconato de calcio al 10%, es lo que se da más comúnmente. Luego, después de haberle pasado eso, damos una infusión intravenosa de gluconato de calcio al 10%. La infusión es cuando ya dejamos que eso vaya de corrido y se queda con la vía conectada y ya sabrán. Entonces después, pero primero, por el afán de la emergencia, por los síntomas, aunque sea leve, damos un bolo o una ampolla, ¿sí? Cuando estamos hablando de grave, sin síntomas, nosotros damos en infusión gluconato de calcio al 10%, ¿sí? Diluido en dextrosa al 10%, aquí está completo cómo es que se da, siempre se da en dextrosa al 5%. Cuando estamos hablando de hipocalcemia grave con síntomas, damos un bolo o una ampolla intravenosa de gluconato de calcio al 10%, porque ya es grave, claro, y tiene síntomas, mucho más aún. Después dejamos con infusión intravenosa de gluconato de calcio al 10%, es decir, lo mismo que cuando es leve con síntomas. Aquí el diferencial sería los síntomas. Y cuando no tiene síntomas, si es que es leve, es vía oral, y cuando es grave, pero no tiene síntomas, es infusión, ¿sí? Eh, Espero me haya comprendido bien esa parte, pues muy sencillo, de verdad, eso les va a ser un complique, pero el tratamiento es este. Ahí no sé si es que Camila me puedes ayudar, porfa, con este caso, por favor. Pues leyendo las opciones y ahí arriba después el caso. Sí. A. Iniciar infusión intravenosa continua de gluconato de calcio al 10% con control de calcio cada 4 a 6 horas. B. No amerita aporte de vitamina D y de calcio intravenoso, así como tampoco calcio oral. C. Iniciar infusión intravenosa continua de gluconato de calcio al 10% más calcio oral en altas dosis y vitamina D. D. Iniciar aporte oral de calcio en altas dosis y vitamina D y monitorizar valores de calcio semanalmente. La pregunta es, ¿cuál sería la conducta por seguir con el paciente? Leo el caso. Yo te diría que ahí lo que hagas es buscar directa, o sea, ya tienes alguna idea, ¿no? O sea, ya está pues razonado a qué va el caso, sí, es al tratamiento, ¿sí? Muy sencillo. Con eso en mente, los datos que habría que buscar es, como ya expliqué, esto se basa si tiene síntomas o en el valor en el valor de calcio, ¿sí? Entonces, lo primero que yo diría que tú podrías leer ahí sería, o sea, no, sí, mejor léelo todo, pero ver si es que tiene síntomas o cuánto está de valor, ¿sí? Ya, entonces, calcio total de 7.4, calcio, calcio iónico de 0.8, albúmina de 3.8, al interrogatorio y a la exploración física sin datos de hipocalcemia, electrocardiograma sin alteración. Mm, Vale, genial. Ahí les acabé de enviar, puedes ver por favor la foto de esto, del tratamiento. ya, sí, ahorita. Ahora bien, con eso en mente, datos claves, el valor 7.4 y al final dice, sin datos de hipocalcemia, es decir, exploración física, no tiene nada de signos, síntomas, ¿sí? Con eso y con lo que yo te mandé, ¿qué responderías? Mm, es, o sea, primero se supone que es hipocalcemia leve. Listo, genial. ¿Y lo demás? Si es que Ya, dice, no tiene entonces, datos en electrocardiograma ni también ningún signo, o sea, no tiene síntomas. entonces, la C. ¿Por qué? No, la B. ¿La B o la D? La D. Listo, genial. O sea, la última. O sea, y tú me dices por el valor y porque no tiene datos, ¿cierto? Sí. Sí, exactamente. Les aseguro que esto les va a felicitar mucho la vida. Solo tienen que saber esto y ya. Lo que les digan, el resto, eso
Eso es porque los quieren confundir, pero ese es el tratamiento, es así de sencillo. A menos los que nos competan otros como médicos generales, sí. Muchas gracias. El resto, pues, ahí otra pregunta vendría siendo, vamos a ver en qué podrían variarles las preguntas y para sacar todas las en cuanto a este tema. Nos dice cuál es el manejo adecuado para este caso. Dice sin datos relevantes al examen físico ni electrocardiograma, igual que el anterior, dice administrar calcio oral, vitamina D una semana, solicitar calcio iónico, iniciar calcio intravenoso, infusión continua, administrar una ampolla y clorurato de calcio. Ah, yo ya sé que estudiando esto antes me refiere a esto, ¿listo? Entonces, como yo ya sé eso, voy directamente, digo, está el calcio en 6.8, ¿sí? Si el calcio está en 6.8 y la albúmina pues está bien, o sea, no hay que corregirla y no tiene datos de alteración, está a menos de 7.7, este es grave. Sí, está grave, aunque no tenga datos, yo lo que haría en ese caso es iniciar calcio en infusión, ¿sí? Iniciar calcio intravenoso en infusión continua, el preparado pues ya como les dije, de pronto les colocan que en dextrosa al 10%, diluido, bla, 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 así se da. Pero porque es intravenoso en infusión continua, como les decía, menos de 7, ¿sí? Y sin datos. Menos de 7 es grave, pues menos de 7 y sin datos. Pare de contar. Y ahí espero me hayan entendido eso, si no, pues ya saben, me pueden decir. La siguiente dice, aquí ya me dice el último párrafo, tiene un calcio de 7.6, está leve. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? No amerita tratamiento, es la primera opción rara que me aparece. Yo lo considero una opción como rara, como para considerar que las demás no me aparecía esto, ¿verdad? Entonces yo, es raro, voy a tenerlo en cuenta. Iniciar calcio intravenoso, aporte de calcio oral, aporte de calcio oral más tiacida. Como ya les decía, a veces se usan las tiacidas porque van a disminuir la eliminación renal de calcio. Pero pues no, o sea, sería a largo plazo, ¿sí? No es en el manejo agudo que estamos enfocándonos más. Es un hombre de 72 años, tiene hepatopatía, se refiere a sintomático, al examen físico tiene edema periférico. Acude a consulta con resultados de exámenes solicitados. La biometría hemática no tuvo alteración. La albúmina está en 2.5, la urea en 21, la creatina en 0.9 normal, sodio normal, potasio un poquito elevado, pero me llama la atención la albúmina. Vamos a aplicar entonces, como me llama la atención la albúmina y como vemos que también me llama la atención esto, ya yo tendría la respuesta si es que no tuviera tiempo, ¿sí? Si es que yo no tuviera tiempo de resolver el caso, yo de una respondo esto. No sé si me entienden por qué. Esa es la respuesta. Pero No, más bien, o sea, no entiendo por qué. o sea, va a ver que con práctica eso es los casos, es una pregunta ganada. Uno cuando aprecia un caso, más bien tiene que alegrarse y saber que lo va a responder siempre bien, ¿sí? Así sin creerse nada y no, yo me acuerdo que fallé con unos 4 casos en todo el semestre y esa es la idea que yo quiero que ustedes logren. Vamos a ver. Claro que no entienden por qué, porque todavía no lo he explicado y eso quería explicarles con este caso. Yo les había dicho que la albúmina había que corregirla para el calcio, ¿sí? Como os decía al inicio el algoritmo, a veces, ¿no? Cuando es el calcio total, hay que corregirla. Si no es el calcio iónico, no la corregimos. Entonces, la albúmina tiene que ser entre 3,5 a 5,5, ¿sí? En general, mayor a 4 en este tema. Y lo primero para ver si hay que corregir la albúmina es si está menor a 3.5. Lo que yo les decía es que en este caso, efectivamente, tiene albúmina de 2.5. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Dale, entonces como vemos que primero me salió, cuando yo leí primero las opciones, yo ya vi que había una opción como extraña, como que no me había aparecido antes, ¿verdad? No, mentiras, aquí sí me apareció, creo que me había aparecido en otra pregunta, también decía no amerita, pero por ejemplo en esta pregunta de acá decía no amerita, pero tiene una albúmina de 3.8. ¿Sí? Por eso les decía que si es levemente menos de 4 yo no la corregiría, ¿sí? En la otra, como ya estaba con albúmina, que sí es menor a 3.5 definitivamente hay que corregir esa albúmina. Y si está en 2.5 y lo que vamos a hacer es con ese valor aplicar la fórmula, ¿vale? El paciente, recordar, tiene 2.5 de albúmina y calcio está en 7.6.
lo que dice aquí es 4 menos albúmina por 0,8, ¿sí? Esa es la fórmula. 4 menos albúmina sérica, porque pueden darles albuminuria, no, vamos, cliquemos esto de seria para no confundirnos, esto de sérica, quitémoslo. Pero en maíz, 4 menos albúmina 2,5 y calcio estaba en 7,6. Aplicando eso, 4 menos 2,5 que estaba la albúmina en nuestro caso. Entonces 4 menos 2,5 rápidamente nos da 1,5. Eso lo multiplicamos por 0,8, ¿sí? Por 0,8 nos da 1,2. Grabarnos ese dato porque el 1,2 lo vamos a sumar al calcio total que el paciente lo tenía en este caso en 7,6. Entonces más 7,6 nos da 8,8. Si el calcio está en 8,8, Cami, ¿tú qué dices? ¿Ese calcio está normal o está bajo? Está normal. Exacto, genial. Entonces, como decía, el tercer paso es, ya aplicamos la fórmula y miramos si es que el calcio sigue bajo, es una hipocalcemia verdadera, ¿sí? Entonces, rápidamente, dice, ¿cuál es el tratamiento adecuado para la situación en este caso? Que como el calcio está normal, se corrigió la albúmina, no amerita ningún tratamiento, ¿sí? Era una falla por la hipoalbuminemia. Se corrigió, se hizo la fórmula y se mira que, que no es una hipocalcemia verdadera. Entonces no ameritaba tratamiento. Hasta ahí sí me comprendieron. Ahora sí entendí. Listo, eso es lo que yo les digo. Pero básicamente, en resumidas, si es que yo veo en un caso que está a menos de 3,5 o mucho más de 3, menos de 3,5 como lo sería 2,5 y yo veo que primero leyendo esto me da esta opción, yo respondería a esta si es que no me queda tiempo en el examen. Fin de hipocalcemia. Ese tema en realidad van a ver que no es tan importante leerlo, o sea, pues sí, o sea, para entenderlo, leer los artículos, leer los libros, pero los libros también tienen, por ejemplo, mucha cosa molecular, ¿sí? Entonces, aquí en el Harrison, por ejemplo, no pierdan su tiempo, eso muchas cosas no importan, de verdad, muchas cosas moleculares y algo que nunca van a usar. En general, pues a esos conceptos generales. La hipercalcemia, para empezar, a tener en cuenta. La primera causa, por mucho, la más importante, es el hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Si es que hay mucha PTH, mucha hormona paratiroidea secretándose, va a aumentar mucho la resorción ósea, se va a sacar mucho calcio del hueso y por ende va a haber un exceso de calcio en el líquido extracelular y en la sangre. Sí, entonces causa hipercalcemia es la primera causa, la más importante, el hiperparadismo primario. Este hiperparatiroidismo primario en el 85% de los casos va a ser un adenoma primario, es decir, va a ser benigno, ¿sí? Gracias a Dios. Después otras causas que las podemos ver aquí que no importan tanto, eh, menos frecuentes, ¿sí? Pero la mayoría adenoma primario y hiperparatiroidismo primario. La segunda causa más importante, menos común, son las neoplasias, ¿sí? Que pueden ser por tumores sólidos, en especial el cáncer de mama o el cáncer pulmonar, cáncer renal o cáncer de tiroides, estos dos los más importantes, u otras neoplasias hematológicas, como el mieloma múltiple, el linfoma, en especial el no Hodgkin, la leucemia, perdón. Entonces, el mieloma múltiple, una cosa que les pueden colocar a veces, esto ya viene siendo con hematología, se mira eso, pero el mieloma múltiple, para que tengan la idea, es un paciente que va a tener dolor óseo, ¿sí? Y va a tener anemia con hipercalcemia y deterioro de la función renal, es decir, va a tener un filtrado renal bajo. Es una causa, hay una proteinuria de Benz-Jones y toda la vaina, pues es una causa frecuente de hipercalcemia también. Mieloma múltiple, sí, pero siempre mieloma, anemia, hipercalcemia. Si es que no tiene anemia, no es mieloma. Enfermedades granulomatosas es la tercera causa más importante. Enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis. Sarcoidosis también es una patología que puede afectar granulomas a cualquier parte del cuerpo, pero en general va a ser síntomas respiratorios más común.
y les van a decir, por ejemplo, en los rayos X, adenopatías iliares bilaterales. Eso quiere decir que en el hilio de la placa de rayos X se van a ver adenopatías, ¿sí? Unas opacidades ahí. Tuberculosis, también otra causa que podría ser la beriliosis, la coccidiomicosis, la histoplasmosis, la lepra, ya sabemos, pues no importan, las más importantes estas de acá, ¿sí? Teniendo en cuenta las tres señaladas, el resto, pues sí, en realidad sí son importantes, pero pues estas son las más comunes por mucho, como ya les digo. La hipercalcemia hipercalcúrica familiar, ¿sí? Otro que recalcar aquí, el síndrome de Milk Alkali, el síndrome de leche y alcalinos. Eso quiere decir cuando pacientes toman mucho antiácidos, ¿sí? Después de comer, ya saben, así como el omeprazol y la ranitidina y todas las vainas, pues antiácidos. Estos van a hacer que a largo plazo el paciente tenga hipercalcemia con alcalosis, ¿sí? Hipercalcemia con alcalosis. Paciente con antecedente de que ha tomado antiácidos, síndrome de leche alcalinos hasta que se muestre lo contrario. De resto, hipervitaminosis no tan común, pero son otras causas que podrían ser como pueden ver, ¿sí? Una cosa que les pueden preguntar, les pueden molestar la vida, alguna vez les va a servir, muy resumido, es cuáles cursan con hipercalciuria, cuáles cursan con hipocalciuria, cuáles cursan con hipofosfatemia, ¿sí? Hipercalcemia con hipercalciuria, el hiperparatiroidismo primario, las neoplasias y las enfermedades granulomatosas. Todas estas, las más comunes, es hipercalcemia e hipercalciuria, exceso de secreción renal de calcio, ¿sí? Y también, y porque yo les decía, pues también por lo mismo, ¿no? Porque está actuando mucho la PTH en el túbulo distal y está haciendo que se reabsorba mucho, ¿sí? A ver, pero no. Sería porque, bueno, o sea, básicamente eso haría que básicamente no, disminuya la excreción renal de calcio, ¿no? No, este no es el caso en esto, sí, esas no, esas que aunque aumente la PTH, no es el caso. El caso que yo les digo aquí, que hace que se reabsorba y sería hipocalciuria, sería las siguientes. Sería en las que tienen hipocalciuria, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, menos frecuente, el uso de las tiacidas y el síndrome de leche alcalino, ¿sí? Las tres, hipercalcemia con hipocalciuria. Las que cursan con hipercalcemia más hipofosfatemia, con el fosfato bajo, porque pues así es, el hiperparatiroidismo primario también, asociado a neoplasias. Las granulomatosas, no. Sí, las mismas que acá, pero sin las granulomatosas. Algunas veces los seguro que les va a servir y los van a molestar con eso. Pero aquí también es importante la fisiopatología un poco, también se pregunta mucho. Primero, hiperparatiroidismo primario, la más importante. ¿Qué sucede? Aumenta la PTH. Si aumenta la PTH, aumenta la resorción ósea. Si aumenta la resorción ósea, pues hay mayor liberación de calcio del hueso y también de fósforo. Y así aumenta el calcio en la sangre y disminuye el fósforo, porque la PTH elimina fósforo, ya sabemos. Y al mismo tiempo se aumenta la 1-alfa hidroxilasa en el riñón, entonces por eso va a aumentar la vitamina D y va a haber mayor liberación intestinal de calcio y fósforo, es más absorción de esto, y a haber mayor reabsorción renal de calcio, mayor reabsorción de fósforo también, aumento de la excreción urinaria de fósforo y va a causar lo mismo. En las neoplasias es distinto, las neoplasias vienen siendo paraneoplasias, síndromes paraneoplásicos. ¿Eso qué quiere decir? Que es una neoplasia, un tumor, ¿sí? Que no está, que los síntomas que causa y todo el cuadro no va a ser causado por algo que esté cerca de la localización del tumor. Es decir, si yo tengo un tumor en el pulmón, sí, pero me va a causar algo que no tenga que ver con el pulmón, ¿sí me entienden? Básicamente es el concepto, ¿sí? Células tumorales son estimuladas por factor de crecimiento autócrino cerca del hueso, es decir, va a haber una la PTHRP, ¿sí? Que es el péptido relacionado con la PTH. Este va a ser un factor autócrino, se va a estimular a él mismo, ¿sí? Y aumenta la reacción ósea. Eso es hipercalcemia. Este famoso péptido relacionado con la PTH es una pseudo PTH, es una pseudo hormona, ¿sí? Algo que es normalmente no, se encuentra en bebés antes de
Pues bien, antes de nacer, en la etapa fetal sí, pero cuando ya uno nace no debería existir esto. Los granulomas va a ser básicamente por la absorción intestinal, grabar esos granulomas por absorción intestinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los macrófagos aumentan la 1-alfa-hidroxilasa extrarrenal y esto a su vez aumenta la 1,25 vitamina D. Y esto aumenta la absorción intestinal de calcio, también aumenta en menor parte la resorción ósea de calcio y esto va a hacer que aumente el calcio en el líquido extracelular. Cuando aumenta el calcio en el líquido extracelular, aquí tenemos que aumenta la filtración de calcio para poder eliminarlo y se inhibe la PTH, ¿sí? No puede secretarse más PTH porque eso empeoraría el cuadro. Y ocurriendo esto último, aumentaría la excreción urinaria de calcio y el fósforo se encontraría normal o el fósforo estaría elevado. A diferencia de estos que pues dijimos nosotros cursan con hipofosfatemia, ¿verdad? Entonces, otra cosa que los pueden aquí preguntar es los mecanismos de las neoplasias, ¿sí? Las neoplasias, aquí nos dicen los tumores más frecuentes de estos y los mecanismos por los que ocurre más cada uno, ¿sí? Entonces decimos que en el 80% de los casos, la gran mayoría, es por este famoso péptido relacionado con la PTH, este péptido maligno, ¿sí? Que lo que va a hacer principalmente es estimular la resorción ósea, ¿sí? Tumores frecuentes de estos son paraneoplasias que vienen siendo por tumor de cáncer de mama, ¿sí? Por cáncer de pulmón o el linfoma no Hodgkin, neoplasias sólidas. La segunda más importante es la osteolisis, por el mismo mecanismo, por los mismos tumores, básicamente, más el mieloma es por osteolisis, el mieloma no es por el péptido relacionado. También la vitamina D, ¿sí? La absorción intestinal va a ser menos del 1% de linfomas, pero en cuanto a tumores, no en cuanto a granulomas. Muchas veces puede haber confusión, cabe recalcar que hay básicamente, dos mecanismos en los que actúa la vitamina D excesivamente. La primera es por neoplasias, pero es muy infrecuente y por granulomas es más frecuente, también puede ocurrir. Y la PTH, que sea una PTH que sea maligna, es muy raro, ¿sí? Es muy raro, casi nunca. Por lo general, como les decía, es benigno el hiperparatiroidismo primario. Aquí arriba, una tabla que les dejo sencillamente porque eso los pueden también llegar a preguntar, ¿sí? Las diferencias entre las dos, ¿sí? Entre la PTH, la original, y la PTH falsa, que es el péptido relacionado, la PTHRP. Las dos tienen afección por el mismo receptor, ¿sí? Entonces, la PTH, pues obviamente tiene mayor afinidad, perdón, y el péptido relacionado tiene menor afinidad. En el hueso, ¿qué pasa? La PTH va a aumentar la resorción, pero pues tiene una mayor actividad osteoblástica. Esta tiene menor actividad osteoblástica. En el riñón, la PTH tiene mayor acción, como ya dijimos, entre los tres factores en el intestino. eh, no, perdón, ahí estoy comido acá con esto. La reabsorción de calcio, en la vitamina D, en el fósforo, pues va a ser mayor efecto la PTH. La PTHRP, pues lo que tiene es menor acción en esto. Y la PTHRP no hace que se absorba por vía intestinal, ¿sí? La PTH sí por vía intestinal. Tómalo en cuenta esto porque si les preguntan diferencia entre cada una y así. O los pueden confundir con antónimos y tales cosas. Pero el diagnóstico, lo que nos importa, es un algoritmo en español, les van a mostrar uno en inglés tal vez que pues a mí me gustaba menos, no, pues no me gustaba porque estaba pues ahí más o menos hecho, este está mejor hecho creo yo. Tenemos que hacer primero, cuando hay calcio sérico elevado, ya dijimos que la gran mayoría de veces, el 90% de los casos son un adenoma primario por hiperparatiroidismo primario. Entonces, cuando ya tenemos ese calcio sérico elevado, lo primero que vamos a hacer por protocolo es pedir la PTH, ¿sí? Cuando ya pedimos porque es la causa más frecuente. Entonces, según esta, se basa todo. Si es que la PTH está intacta, está elevada o normal, ¿sí? Si está elevada, básicamente nosotros pensamos en la causa más frecuente, que es hiperparatiroidismo primario y que tendría a su vez hipercalciuria, más de 200 miligramos en 24 horas.
Pero otra causa que también la veíamos podría ser la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esta, en cambio, tendría menos de 100 en 24 horas, sería hipocalciuria, ¿sí? Pero las dos con PTH elevado. Si el PTH está bajo, pues ya no es culpa de la PTH, es culpa de este péptido relacionado con la PTH. También otra cosa es que siempre que haya hipercalcemia, tiene que descartarse un tumor, ¿sí? Buscamos que si es que no está elevada la PTH, buscamos cómo está este otro péptido. Si es que este péptido está elevado, pues, listo, es culpa de este péptido y buscamos una neoplasia maligna, ¿sí? Sea tumor de mama o de pulmón o otros que ya sabemos. También hay otras causas de esas acá no vamos a enfatizar porque no importan mucho, aquí las señalar las más importantes. Y el punto es que en muchos casos no nos pueden dar la PTH, no aparece en el caso clínico. Y si no aparece la PTH en el caso clínico, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos guiamos en esto? Por clínica, que no se explica muy bien, pero aquí les vengo a explicar esto, viene siendo datos, signos y síntomas, ¿sí? Tener una idea básicamente del tipo de paciente que nos va a llegar a la consulta. Si el paciente que nos llega es un paciente asintomático, tiene síntomas leves, o en el caso clínico se describe esto, pacientes sin síntomas o síntomas leves, ¿sí? Que ya vamos a explicar después cuáles son los síntomas leves, porque eso tiene que ver con tratamiento. Eh, o es una hipercalcemia que ha tenido por protocolo, ¿sí? El paciente no tiene nada, viene a hacerse un chequeo general y sale que está alto, viene siendo una hipercalcemia crónica, por lo general más de 12 meses y la PTH está muy elevada porque es hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Y la calcemia va a ser leve, la calcemia va a estar levemente elevada. Síntomas leves, asintomático, calcio levemente elevado, PTH elevada, aunque no nos la digan esto porque sería muy obvio que este sería el diagnóstico, ¿sí? Ese es el cuadro clínico. Por otro lado, cuando es tumoral, el paciente no va a ser asintomático para nada. El paciente tiene síntomas respiratorios u otros síntomas, por ejemplo, una masa en la mama, podría decir. ¿Por qué? Porque dijimos que el cáncer de mama o el cáncer de pulmón son los más frecuentes de esto, ¿sí? Y va a ser culpa del péptido relacionado con la PTH, que es el que está acá. Entonces la PTH va a estar baja, ¿sí? Cuando es tumoral, la PTH baja y el otro péptido maligno va a estar elevado. Y si no nos dan esto, entonces decimos que es una descompensación aguda que dura semanas, meses, el paciente viene descompensado, ¿sí? Viene con síntomas, principalmente van a colocar respiratorios, tos, disnea, otros, ¿sí? Y también que una masa en rayos X, ¿sí? Y la calcemia va a estar mucho más elevada, si va a ser un calcio que estar muy elevado. Aquí sería una calcemia leve. Esto para que tengan en cuenta es básicamente cómo diferenciar entre esas dos causas más frecuentes. Pues mucho más frecuente esta, pero cómo distinguir que no sea maligna. Y diferencial para no confundirnos con una causa granulomatosa, respaldarnos en el fósforo, ¿sí? Esto ya no les van a enseñar, pero pues sí, con la experiencia les juro que les va a servir. Si es que no sabemos con todo esto aún así cuál es la causa, nos fijamos en el fósforo. Si es que el fósforo está bajo, eso nos respalda el diagnóstico para que sea una de estas dos, ¿sí? Pero si el fósforo está normal o está incluso alto, esto va a ser por granulomas, porque recordemos que los granulomas estos cursan con, estos no cursan con hipofosfatemia, sino con hiperfosfatemia. Sería diferencial en ese caso. Para comprender bien, vienen los casos. Entonces, nos dice cuál es el diagnóstico del paciente, la primera pregunta. Síndrome de leche alcalinos, asociada a neoplasias, hiperparatiroidismo secundario, hiperparatiroidismo primario. Una vez habiendo leído, esperen que voy a cargar la computadora. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, tal vez? ¿O algo que repetir, algo que no haya comprendido? Como les digo, pues el diagnóstico, aunque ustedes les muestren el algoritmo y toda la vaina, si es que no les dan la PTH, ese algoritmo no sirve para ni miércoles, ¿sí? Tocaría ver estos datos clínicos. Nos dice, ¿cuál es el diagnóstico del paciente?
Ya tenemos uno de estos en mente, mentalizado, buscamos cuánto está el calcio, vemos que está muy alto, ¿sí? O pues no tan elevado, pero pues sí está alto, está mucho más de 10,5. Es un hombre, 52 años, que tiene diagnóstico de hipertensión hace 7 años y tiene tratamiento con losartán, acude a cita de control, donde encuentra una hemoglobina de 13, si tiene una anemia muy leve, hematocrito de 41, la glucosa está normal, el BUN está normal, la creatinina está baja, les digo, está alta, perdón, está alta, el sodio está normal, el potasio está normal, el cloro está en 98, está normal, la albúmina está en 4, está normal, el calcio es el único problema es el calcio iónico, que sería la confirmación de esto. Recuerden que esa es la confirmación en sí, eh, es el dato verdadero, está elevado, ¿sí? Es hasta 1,3. Entonces, ¿yo qué veo que tiene el paciente? Nada, ¿sí? El paciente, como dice, vino a la cita de control, ¿sí? Porque es un paciente con hipertensión y eso ocurre en ellos. Tienen que frecuentemente de pronto hacerse chequeos cuando puedan. Y entonces no sé a qué me puede guiar, cómo yo sé que salgo de esto. Lo que yo les decía, conocer que en el hiperparatiroidismo primario va a ser una calcemia levemente elevada, sí, levemente elevada, perdón, no como dije aquí severamente elevada, sino que va a ser leve, es de 10,6 a 1,9, entonces va a estar todavía en leve, ¿sí? Va a ser un paciente asintomático, ¿sí? Que no encontramos nada, ¿sí? No vemos que tenga ningún síntoma, que tiene crónica más de 12 meses, es decir, o sea, es algo asintomático, que tiene varios tiempo, y la PTH está elevada, pero como dice PTH, pues nos guiamos en el cuadro clínico. Entonces aquí el diagnóstico, solo por clínica, sería un hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo secundario, recordemos que cursa con hipocalcemia, es un distractor. O sea, neoplasia no, porque tendría síntomas. Síndrome de alcalinos no nos da ningún dato que nos indique eso. Una alcalosis, no, o antecedente de tomar antiácidos o fármacos para osteoporosis, por ejemplo, no, nada de eso. No sé si me entendieron bien esa parte. De pronto sí. Vamos, entonces, ¿cuál es el primer examen que solicitaría en el abordaje de este paciente? ¿Sí? El primer examen, como ya les dije, nos faltaba la PTH. Entonces la respuesta muy fácil sería la PTH. Ese sería el examen con PTH, ¿sí? El examen inicial. Aún así hubiera sido una asociada neoplasia, yo creo que hubiera respondido en lo personal. Si hubiera sido el caso de una neoplasia, este de acá es la misma respuesta. ¿Por qué? Porque recordemos que la PTRH, aunque bien causa esto en muchas ocasiones, pues que primero, lo primero es descartar hiperparatiroidismo primario, es lo primero a descartar, va a tener la PTH baja. Entonces, esta va a ser la respuesta de cualquier manera. Después de cuál examen solicitaría para el abordaje del deterioro de la función renal. Claro que es un paciente con creatinina alta, nos dice ya si tiene un deterioro de la función renal. Si tiene esta creatinina, el filtrado glomerular va a estar bajo, a eso se refiere. Entonces, va a ser un ultrasonido renal. Cistatina C, tomografía simple contrastada, ultrasonido renal, determinación de albuminuria, no. Ya tiene para ultrasonido renal. ¿Por qué? Vamos a enfatizar en esto que si decimos que la hipercalcemia con hipercalciuria es el hiperparatiroidismo primario, a ver ese estado de hipercalciuria, ¿sí? Muchas veces se asocia a nefrocalcinosis, ¿sí? Que también es grave, pues el riñón se va a calcificar con el paso de los años, entonces serviría hacerle una ecografía renal. Hiperparatiroidismo primario está muy asociado a este trastorno, ¿sí? Entonces serviría un ultrasonido renal. Y además de eso, ¿sí? Además de eso, eh, si no tuviera deterioro de la función renal, pues claro, yo no pienso que hay una causa para sospechar en que deba hacerle esto, ¿sí? Además de eso, lo que yo les decía, ya vimos ese tema, se nos trata de mezclar y toda la vaina, pero podemos acordarnos y sacar la misma respuesta con este algoritmo de acá. Nos decía que si el paciente tiene
un filtrado que no lo voy a sacar, pues, pero está abajo, decimos que está abajo, y tales cosas, haríamos una ecografía y veríamos ahí el daño renal cuando se trata de enfermedad renal crónica. Si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, tal vez asociada al hiperparatosismo secundario o primario, perdón, y toda la vaina, ¿sí? No sé si me comprendieron esa parte. Pero listo, entonces también de igual manera ver cómo hacemos el tratamiento en esto, ¿sí? El tratamiento, de nuevo, muy resumido, muy compactado todo. Esto es lo que tiene que ser el tratamiento y pare de contar. Se basa en los síntomas. Los síntomas, como vienen siendo, si es que es leve, de 10,6 a 11,9, los pacientes por lo general van a ser asintomáticos. No tienen ningún síntoma específico, van a ser irrelevantes. También, que es un estreñimiento, fatiga, ansiedad y depresión. Síntomas leves, ¿sí? Si les dicen alguno de estos, son leves, es decir, prácticamente considerar que no tiene síntomas, son síntomas muy inespecíficos, ¿sí? El diagnóstico de hipercalcemia es puramente laboratorio, aunque lo puedan negar. Estos valores son orientativos, ¿sí? Para la aparición de los síntomas. No siempre tiene que coincidir, pero pues claro, si es moderada, está entre 12 y 14, va a tener poliuria, también muy característico, poliuria, polidipsia, consecuente a esto, deshidratación, también consecuente, anorexia, náuseas, debilidad muscular. A esto no le hagan mucho caso porque si les dicen que no hay síntomas musculoesqueléticos, no hay síntomas musculoesqueléticos en este tema, ¿sí? Si no serían síntomas más bien neurológicos, ¿sí? Síntomas neuropsiquiátricos de alteraciones del sensorio en moderada. Cuando está severa, ya hay arritmias, letargia, estupor o coma, y otros pueden ser que pueden presentarse con cualquier intervalo, la nefrolitiasis y la nefrocalcinosis. Y en electrocardiograma, además de otros, el más importante es que el intervalo QT está acortado. En la hiper se acorta, en la hipo se alarga el intervalo QT. El tratamiento de la hipercalcemia, según esto, como viene siendo, lo primero, como ya les dije, siempre es solicitar la PTH y esperar el resultado, excepto si hay síntomas. Si hay síntomas, yo ya no espero el resultado, yo ya trato. Entonces veo, los fármacos para ver y guiarnos en esto para comprender vienen siendo los que aumentan la excreción renal de calcio. ¿Qué va a aumentar esto? ¿O van a expandir el volumen? Les pueden decir, expansión del volumen celular. La hidratación, ¿sí? La hidratación con solución salina al 9% y tales vainas. Y hay que tener precaución en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hepatopatía o anuria. En ellos, precaución con hidratación y con los diuréticos de asa, ¿sí? Los diuréticos de asa son el otro que hacen este mismo mecanismo, elección, la furosemida. Los que inhiben la reabsorción ósea son la calcitonina y los bifosfonatos. La calcitonina, cuando yo les digo que si les aparece una pregunta de esto, que diga calcitonina entre las opciones, esa no es la respuesta, por lo general, ¿sí? Si es que el tratamiento dice démosle calcitonina, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque en el país no está disponible, ¿sí? Primero por eso, y segundo porque es asociado en algunos estudios a que tiene efectos carcinógenos. Entonces, aunque esta es efectiva, sí, es la que sirve más rápido. Los bifosfonatos sirven después, en el paso de días, no servirían, pero esta ya tiene soledronato, pamidronato son los más frecuentes, bifosfonato, soledronato, pamidronato, ácido soledrónico es lo mismo que esto, son los que inhiben la reabsorción ósea. Los que reducen la absorción intestinal de calcio son los corticoides, pero es raro que los tengamos que dar también. O sea, podría pasar, pero no. También les digo que si es que dice alguna opción, darle fármacos que reduzcan la absorción intestinal de calcio, esa no es la respuesta, ¿sí? Me pasó. Viene siendo de la siguiente manera parecida a la anterior. Si es que la hipercalcemia es leve, el paciente no tiene síntomas, damos solo hidratación al 0,9%. Solución salina, ¿sí? Cloruro de sodio. O también lactato de Ringer, lo que quieran, pero hidratación cuando es leve, sin síntomas. Estamos aquí. Cuando es hipercalcemia moderada, sin síntomas, ¿sí? Podría pasar también que sea moderada, pero que no tenga estos síntomas y no tenga algunos de estos. Como les dije, no siempre es correlacionado.
daríamos hidratación con solución salina del 9% y además de eso, furosemida, ¿sí? Solo por este hecho de ser moderada sin síntomas. Cuando es hipercalcemia moderada y sí tiene síntomas, o de la misma manera es hipercalcemia severa, en cualquiera de los dos, damos hidratación, furosemida y además de eso bifosfonatos, los tres. Es decir, damos, entonces otra respuesta posible sería aumentan fármacos que aumenten la excreción renal de calcio, fármacos que inhiban la reabsorción ósea y fármacos que reduzcan, y ya, ¿sí? O sea, hidratación, furosemida hacen esto, bifosfonatos hacen esto. Nunca dar calcitonina es algo que les digo ahí como mensaje, nunca lo den como tratamiento, ¿sí? Porque no está disponible, es un distractor, ¿sí? En sí. Diálisis, si es que está indicado, pero no es tan útil. ¿A qué me refiero con esto? De todo lo que dice el Harrison, una parte importante es que nos dice cuáles son el tratamiento, los tratamientos de máxima utilidad, tratamientos especiales o no son de máxima utilidad. Dentro de los especiales o que no son de máxima utilidad está la diálisis, ¿sí? Los demás son de utilidad los que están acá. Todos los que están acá los pueden ver después, los que les acabo de nombrar, ¿sí? Diuresis forzada significa lo mismo de solución salina con diurético de asa, es diuresis forzada, es equivalente. Y una vez considerando eso, podemos decir que dice cuál sería el manejo adecuado a alteración de calcio. Alteración de calcio en este caso. La alteración de calcio va a ser hipercalcemia porque está aquí escrito. Entonces ya el otro algoritmo me lo olvido, la otra tabla del tratamiento me la olvido, ¿sí? Me enfoco en esta. Yo digo, fármacos que inhiben la resorción ósea, perdón, fármacos que incrementan excreción de calcio, inhiben la resorción ósea, incrementan la excreción renal de calcio, inhiben la reabsorción ósea, la absorción intestinal de calcio y resorción ósea, incrementa la excreción renal de calcio. Un trabalenguas ahí, pero, pero, yo voy leyendo, dice es un hombre de 64 años, 6 meses de evolución, con tos, con expectoración, en ocasiones sanguinolenta, tiene debilidad, tiene dolores articulares, tiene pérdida de peso de 15 kilos. En el hemograma hay una leucocitosis con neutrofilia. Yo veo que el boom está ahí al tope, la creatinina está normal, el sodio está normal, el potasio normal, la albúmina está baja, sí, un poquito, pues sí está baja en realidad. Pero como no hay nada en las opciones, yo no me tomaría el tiempo de corregirla, aunque esté baja, porque la pregunta no viene al caso. El calcio total está en 14,2, es decir, está más de 14, ¿sí? Está grave, es una severa, severa o grave. Y el fosfato está bajo, el fósforo está bajo, perdón. El fósforo está bajo porque decimos que es de 2,5 a 4,5, entonces está bajo. ¿Cuál sería el manejo adecuado? Hasta ahí, de pronto, Jonathan, ¿tienes algún diagnóstico? ¿Qué fue, ñañito? ¿Me dejas otra vez? A ver, déjame ver. ¿Qué Espérate. va? Si es que alguna vez sabes algún diagnóstico, o sea, sin enfocar en la pregunta, ¿sabes qué podría tener el paciente? Espérate que estoy volviendo a leer. Espérame un ratito. Dale, genial. Ya les mando la otra foto, esperen, sea la última. O sea, no sé, ponte si sería tos con expectoración sanguinolenta. Eso podría ser algo de una tuberculosis. Posiblemente. Pues hermano, estás tocando un tema muy interesante y te está pasando lo mismo que a mí me pasó. Ese es uno de los casos que yo recuerdo que fallé, pero ese es un razonamiento muy bueno. Sí, la verdad, sí. A ver, ahí les voy a mandar una foto. Yo pensé en ese caso que era una tuberculosis. Yo respondí mal a esta pregunta y le reclamé y todo el cuento, pero sí cabe recalcar y aprender que de las cosas aprende y en este caso un dato clave que nos dice es que el fosfato está bajo, ¿sí? El fósforo está bajo, está en 2. El fósforo normal es de 2,5 a 4,5. Entonces, como está bajo, lo que yo les había dicho para que no les pase es que si es que está normal o alto, eso respalda para granulomas. Un granuloma es la tuberculosis. Entonces, tuberculosis en sí no podría ser, porque la tuberculosis
las enfermedades granulomatosas, ¿sí? Estas de acá, sarcoidosis, tuberculosis, tendrían más bien una hiperfosfatemia o normofosfatemia, ¿me entiendes? Pero nunca hipofosfatemia. Cuando el fósforo está bajo, como es el caso que estamos viendo ahorita, sería un hiperparatiroidismo primario o asociado a neoplasias. Una de las dos es. ¿Hasta ahí me entendiste bien? Sí, Listo, entonces estamos entre esta y esta, ¿sí? O sea, estamos entre estas dos de aquí, mejor dicho. Si es que aquí vemos el cuadro de esta y el cuadro de esta, ¿tú cuál responderías? O sea, ¿cuál de estas dos te vas? mm, A ver, no, pues sería aquí el están tumoral. las opciones. Claro, exactamente. Sí, el diagnóstico era tumoral, ¿sí? Como dices, todo es expectoración sanguinolenta, 6 meses de evolución, pero aunque sea 6 meses, pues es una descompensación aguda, ¿sí? Tiene debilidad, dolores articulares, pérdida de peso, el calcio está muy elevado, entonces lo que dice acá, calcemia muy elevada, síntomas respiratorios, semanas o meses, descompensación aguda, sería tumoral, ¿sí? Porque tiene síntomas, ¿sí? El hiperparatidismo primario por lo general es asintomático, síntomas leves. El diagnóstico sería entonces un cáncer de pulmón. Como les digo, yo también pensé algunas en tuberculosis, me tocó responderla mal, porque ya vamos a ver por qué la respondí mal, porque yo puse esta opción de inhibir absorción intestinal de calcio. Entonces, reducen la absorción intestinal de calcio, se dan corticoides. Esto es solo se da cuando hay una causa sospecha ¿de qué? De aumento de calcitriol como causa. Solo si sospechas de eso, pues das eso, ¿sí? Aumento de calcitriol como causa. O sea, si fuera una tuberculosis, la respuesta sería esta. ¿Me hago entender? Sería la que dice inhibir, incrementar excreción renal de calcio, inhibir absorción intestinal de calcio y también inhibir inhibir la absorción intestinal de calcio, porque lo que tenga que ver con absorción intestinal es lo que tenga que ver con el calcitriol, ¿sí? Entonces, como no era una tuberculosis, porque el fósforo no daba para eso, era un cáncer de pulmón, ¿sí? Esa es la idea que se quiere decir. Como es un cáncer de pulmón, entonces nosotros lo que vamos a hacer una vez teniendo eso en mente, ¿cuál responderías, Johnny, con la foto que yo te acabo de enviar al grupo? Entre las opciones y pues entre eso que dice ahí, yo te envié una foto de esto. Pate, no, creo que esa te la envié mal, voy a enviarles completa la foto. ¿Sí, sigues ahí todavía? Obvio, siempre he estado aquí, pero calladito. Yo solo escucho. Es que de ahí me repito las clases o en la noche y hago resumen bien bacanito. Todo Entonces, bien, todo bien. No, aunque, o sea, pues está bien, pero también lo que yo les digo es que aquí está todo resumido. Estos los presentan en unas 10 diapositivas y aquí está todo, para no perder el tiempo. Yo te acabo de enviar la foto. Sí, con esa foto que te acabo de enviar, ¿tú qué pensarías de las opciones de respuesta? Sí. O sea, ¿o qué considerarías primero? Yo te digo, lo primero que tenemos que fijar en este caso, y viendo esto, sería en que el calcio total está más de 14, ¿sí? Y que el paciente sí tiene síntomas. Entonces, con eso, ¿tú qué respondes? Y pues, ¿qué síntomas tiene, no? Como ya dijimos. Te vas espérame, por ahí. que estoy analizando aquí. Precaución, calcitonina, bifosfato. A ver, sería aumento. O sea, no sé si es que es verás, hidratación, calcitonina. O sea, aumento de excreción renal, que dice, será incremento de excreción renal de calcio. O sea, hasta ahí podría ser B, C o D, ¿verdad? Aló. Sí, o Ya. sea, sí, sí, sí.
Y de ahí, de esas dos, sería entre B y C, Sí, ¿verdad? Ya, o de sea, ahí, cuando está el calcio es en 14.2. Ahí en la foto que yo te mandé te dice severa al final, ¿sí? ujú, Abajito, ¿sí? Severa es cuando está más de 14. ya Entonces, está, ya pues toca hidratar, dice aquí, pues severa, moderada, puros tiene casi tónico. Yo creo que me quedo con AC, loco, ¿no? ¿por qué? Porque así me dice mi corazón. Ahora dice, aguanta, glucanato de apoyo de hipocalcemia grave, si siento bastante. O sea, cuando es severa, dijimos que vamos hidratación, furosemida y Ajá, bifosfonatos, ¿verdad? Eso quiere decir, como dice arriba, bifosfonatos inhiben reabsorción, resorción ósea, perdón, que tan marica. Sería resorción ósea. Resorción. Sí, perdón, ahí estaba mal esa vaina también. Ya para la versión final ya queda perfecto con eso. ¿Sí? Y reducen la absorción intestinal de calcio, ¿cuál? O pongámosle disminuyen, ¿sí? Disminuyen la absorción intestinal de calcio. Ahí ya tienes la respuesta tal vez, o entre B y C, ¿cuál te dirías? Así, así al ojo, para responder esa. ahí creo que era la C mismo. Pero cámbiale, déjame ver la pregunta misma. Ya, esa sí es la C, pues. No, era la B. Pero es una La B. pregunta, como te dije, toca es, obviamente, ya tener un poquito antes, a ver, repasado un poco lo que les decía. El diagnóstico es un cáncer de pulmón, no es tuberculosis. Si fuera tuberculosis, nosotros inhibiríamos la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Y como pensamos en eso, ¿sí? Daríamos también corticoides, daríamos fármacos que inhiben la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Inhiben. O sea, si fuera tuberculosis, sería la D. Pero no tenemos que dar fármacos que inhiban la absorción intestinal de calcio porque no es tuberculosis, es un cáncer de pulmón, que es lo que estábamos hablando aquí, ¿sí? Es una causa tumoral. Teniendo eso en cuenta, diríamos que tenemos hipercalcemia severa, damos hidratación, furosemida y bifosfonatos. Eso quiere decir, hidratación y furosemida aumentan la excreción renal de calcio, los dos. Bifosfonatos inhiben la resorción ósea, ¿sí? Entonces daríamos este más este, que sería equivalente a esto. Entonces la opción que dice eso es incrementar excreción renal de calcio, inhibir resorción ósea sería la respuesta. ¿De pronto ahí me entendiste? ¿O pues todo bien? Ya, bacana. Ahí sí te entendí, ya en base, ya, es en base al tratamiento, ya. Estaba Dale, confundido. genial. Y es una pregunta que, o sea, sí, o sea, sí, hay que pensar cáncer de pulmón, aunque yo también pensé en tuberculosis, lo confieso. Ahora bien, dice la siguiente pregunta, tiene un calcio de 12.4, eso es leve, ¿sí? Hipercalcemia leve, por lo que se inicia abordaje, solicita PTH. ¿Cuál es el manejo a seguir? Incrementar la excreción renal de calcio con hidratación, bla, 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 se refiere a las opciones de esto, no está hablando de esto. Como yo ya sé de esto, tengo que ver el caso clínico y luego ya leo el resto, ¿sí? Paciente de 55 años, tiene hipertensión arterial, en sus consultas tuvo 11.8, ¿sí? Sin ningún protocolo de estudio, actualmente con calcio de 12.4, por lo que se inicia abordaje y se solicita PTH. La pregunta con eso se refiere a que se está haciendo el abordaje porque es un paciente asintomático, ¿sí? Aunque tuvo un reporte de calcio alto y le dieron PTH, a eso es lo que se refiere. Y como es un paciente asintomático con hipercalcemia leve, ¿sí? Leve, que está en este valor de acá, ¿sí? Y ahorita está acá. Entonces yo ya lo que hago es, eh, primero, determinar que el diagnóstico es un hiperparatidismo primario, ¿sí? Y segundo, en cuanto a la pregunta, pues claro, no me voy a poner a pensar todo eso en el examen, obviamente, pero ver cuál es el manejo para este valor de calcio, ¿sí? Para este valor de calcio y para el paciente que no tiene síntomas. Entonces yo digo, si es una hipercalcemia moderada, porque está ahorita en 12.4, no confundirnos con el 12.8 que dice acá, que esto era antes, ahorita es en 12.4 moderada, ¿sí? Entonces decimos hipercalcemia moderada con síntomas, no, no es el caso, no tiene síntomas, aquí no hay síntomas. Decimos que está en seguimiento, ¿sí? No hay, y es asintomático, entonces
Damos hipercalcemia moderada sin síntomas, hidratación más furosemida. Hidratación y furosemida quiere decir que aumentamos excreción renal de calcio y ya, y solo esto, ¿sí? Y solo esto. Entonces la respuesta sería incrementar excreción renal de Ah, calcio con hidratación y diurético de asa. ¿Qué opinas? sí, es esa misma. Y ahorita sí ya caché todo. Estaba Listo. despistado, pero ya caché todo. Ya. No, dale, genial. Yo sé que de pronto en las grabaciones les va a servir demasiado también. Y cuando les muestro un algoritmo de esto, también no le hagan caso. Aquí está la respuesta, ahí está el algoritmo resumido. De otra manera, la última pregunta aquí dice, el resultado se encuentra pendiente, pero ¿cuál sería la conducta por seguir con el paciente? Todas dicen expansión de esta celular, la diferencia está acá. Todas dicen expansión del volumen de esta celular. Eso significa aumentar la excreción renal de calcio, significa hidratación. Eso significa expansión del volumen extracelular, ¿sí? Y aquí todos dicen diuréticos de asa menos la B, otra dicen bifosfonato, creatinina. Vamos a leer el caso para determinar cuál es. Si yo no tuviera tiempo, yo lo que haría, pues como les digo, es buscar rápidamente, según el algoritmo, este mini resumen, ¿sí? Veo el valor, yo en el caso busco el valor aquí está el calcio total confirmado confirmado dos veces, ¿sí? Está en 13.2, ¿sí? 13.2, digo que está moderado, ¿verdad? Entonces voy a una de estas dos va a ser la respuesta, esta ya no, ¿sí? Está moderada. Y tengo que darle, si es que darle furosemida y bifosfonatos o solo furosemida. Para eso vamos a ver si el caso tiene síntomas. Entonces, dice que el paciente es fumador activo, acude a emergencia porque desde hace días previos está orinando mucho, es decir, tiene poliuria, es lo que quiere decir. Un síntoma cuando era moderada era poliuria. Además refiere estreñimiento, náusea, disminución del apetito, astenia, debilidad muscular, pérdida de peso importante. Síntomas que están aquí escritos, ¿sí? De aquí decimos pues que está un poco, está tirando hipotensa, la verdad sí está hipotensa. Está taquicárdica, tenemos la glucosa está normal, el boom está elevado, la creatinina está un poco elevada, la albúmina está normal, en este valor que ya nos dice que está moderado y sí tiene síntomas, sí, nos está describiendo que tiene síntomas como les digo. Entonces básicamente moderada con síntomas, o únicamente severa con o sin síntomas, ¿sí? Damos hidratación, furosemida, bifosfonatos. Esa es la respuesta. Expandir volumen celular, diuréticos de asa y bifosfonatos. Espero me hayan entendido esa. Expandir volumen celular significa lo mismo que aumentar la excreción renal de calcio, es decir, hidratación, ¿sí? Como está acá. Furosemida, lo mismo seguiría también esto de acá, pues diuréticos de asa. Y bifosfonatos que inhiben la resorción ósea. Pero ¿por qué calcitonina no? Porque yo les dije, esa no la vamos a dar. Sencillamente no hay en el país, no se encuentra disponible. Y el resto, pues también, o sea, diuréticos de asa, le faltaría bifosfonatos, por lo que ya vimos acá, le faltaría bifosfonatos. Si es que no tuviera síntomas, sería la respuesta esa. Pero pues como si tiene síntomas es esta. Ya, básicamente eso sería el resumen de calcio. Pronto esto lo ven como en dos clases o más, pero en general, pues repasar los casos, la mayoría de preguntas, espero que no fallen en cuanto a ese tema. De una, bacanísimo está.